Empecemos con esto. En agosto de 1972, hace 53 años, en el penal de Rawson se encontraban detenidos muchos, cientos de militantes de organizaciones populares, y muchas de esos militantes eran militantes de organizaciones que propugnaban la guerrilla. Por ejemplo, el ERP, por ejemplo, FARC, por ejemplo, Montoneros. Y se decidió que la única forma de irse de ahí, porque el objetivo era escaparse, salir de esa cárcel de Rawson, era organizar un motín desde adentro del penal. Se formó un comité de fuga. El comité de fuga estaba integrado por 6 de los más caracterizados dirigentes de esas organizaciones que acabo de mencionar. Y la idea era que alrededor de 110 militantes detenidos en Rawson se pudieran escapar. Tenían preparados una cantidad de vehículos grandes, de camiones, algún auto que otro, y lo prepararon para el 15 de agosto del 72. Ese mismo día, a las 6:30 de la tarde, empezó el motín. La cárcel fue rápidamente tomada por los amotinados, pero hubieron problemas y desinteligencias en cuanto a las señales que había que darles a los vehículos que venían a llevárselos. La cuestión es que fueron mal interpretadas esas señales y los vehículos, si llegaron, se fueron. Sobre todo los camiones, solo quedó un auto. Y en ese auto, un Ford Falcon, pudieron escapar los 6 miembros del comité de fuga, que eran dirigentes importantes de esas organizaciones. Eran Mario Santucho del ERP, Marcos Osatinsky de la FARC, Fernando Vaca Narvaja de Montoneros, Roberto Quieto del ERP, de FARC, Enrique Gorriarán Merlo del ERP, y Domingo Mena, el único no argentino porque era italiano, del ERP también. Esos fueron los que consiguieron escaparse, llegaron al aeropuerto de Trelew y pudieron subirse a un avión comercial de Austral que previamente había sido tomado por otro grupo guerrillero de apoyo que había estado disimulado entre los pasajeros del avión. El avión partió hacia Chile. Los demás, como no tenían vehículos para trasladarse, no pudieron salir a tiempo. No obstante, hubieron 19 de todos esos 100 casi que quedaban por escapar. 19 consiguieron salir de la cárcel y en 3 taxis llegaron al aeropuerto viejo de Trelew, no el actual, uno antiguo. Para que se den una idea, Trelew y Rawson están alrededor de 20 kilómetros, 19 kilómetros de distancia. Y llegaron al aeropuerto viejo de Trelew cuando el avión ya estaba despegando. O sea, llegaron tarde. Se tuvieron que quedar obviamente en tierra. Decidieron entregarse, pero no sin antes hacer una conferencia de prensa en el aeropuerto de Trelew, y pedir garantías de que se les iba a respetar la vida y que se los iba a devolver a la misma cárcel de la que habían salido, la cárcel de Rawson. Para esto contaron con la presencia de un juez federal de apellido Godoy, de algún importante dirigente radical, que después fue diputado, un diputado muy conocido, Mario Belamaya, que actuaron como garantes ante las autoridades militares que recapturaron a estos presos, con la promesa de que los iban a llevar de vuelta a la cárcel de Rawson, pero no fue así. En lugar de llevarlos a la cárcel de Rawson de vuelta, con la excusa de que en la cárcel todavía había motín y no era seguro, los llevaron a la base aeronaval
almirante Sar, que estaba en las inmediaciones de la ciudad de Trelew. En el camino, mientras lo llevaban, hicieron bajarse al juez y al radical Mario Abelamaya y les impidieron seguir garantizando lo que en principio les habían prometido a los recapturados. Los volvieron a llevar, los alojaron en la base Almirante Sar. Mientras tanto, los otros que se habían podido escapar en el avión, los 6 habían llegado a Chile, a Puerto Montt, Chile gobernado por Salvador Allende. Y en la base Almirante Sar, los 19 que fueron recapturados fueron alojados ahí, fueron sometidos durante algunos días a torturas, vejaciones de todo tipo, mientras se alzaban voces en todo el país para tratar de garantizar la seguridad de esa gente. El partido... Acá estamos viendo imágenes, ¿no? Lo que estamos viendo, la imagen que estamos viendo son los recapturados en la base Almirante Sar. Y las autoridades nacionales, encabezadas por el dictador Lanusse, el general Lanusse, los otros miembros de las otras 2 fuerzas armadas, el ministro del Interior era un radical, Arturo Monroy, o por lo menos alguien que había tenido militancia radical, en ese momento que tenía militancia militar. Y había serias dudas de si no se iba a tomar represalias duras contra esta gente que había sido recapturada. El Partido Justicialista le mandó un telegrama a Monroy pidiendo que se garantizara la vida de esa gente. Monroy nunca contestó. Y la cuestión es que durante la madrugada del 22 de agosto, algunos días después de ese intento de fuga, a las 3:30 de la mañana, los 19 fueron sacados de sus celdas, fueron llevados a un pasillo bastante estrecho, fueron obligados a mirar al piso, y así como estaban, mirando al piso todos en fila, fueron ametrallados. De los 19, algunos murieron en el acto, otros no, pero fueron rematados con tiros de gracia, y solo 3 consiguieron sobrevivir, por lo menos sobrevivir a esta dictadura, no a otra, ya lo vamos a ver. Los 19 que fueron, o mejor dicho, los 16 que fueron fusilados fueron Alejandro Ulla del ERP, Alfredo Con de la FARC, Ana María Villarreal de Santucho del ERP, Carlos Alberto del Rey del ERP, Carlos Astudillo de FARC, Clarisa Lea Place del ERP, Eduardo Capelo del ERP, Humberto Suárez del ERP, Humberto Toschi del ERP, José Mena del ERP, María Angélica Sabelli de Montoneros, Mariano Pujadas de Montoneros, Mario Emilio Delfino del ERP, Miguel Ángel Porti del ERP, Pedro Bonet del ERP y Susana Lesgart de Montoneros. Hubo 3 personas que lograron sobrevivir. Fueron Alberto Miguel Camps de la FARC, María Antonia Berger de la FARC y Ricardo René Aidar de Montoneros. Lograron sobrevivir por un tiempo, porque después del golpe de Estado del 76, los 3 fueron secuestrados y permanecen desaparecidos. Hubo un comunicado de prensa muy parco, brindado por el contraalmirante Hermes Quijada, que era el jefe del Estado Mayor Conjunto. Ese comunicado decía que había sido un nuevo intento de fuga y por eso habían sido matados, porque habían intentado fugarse nuevamente. Pericias posteriores demostraron que esto fue absolutamente falso, no hubo ningún intento de fuga.
entre otras cosas porque se demostró que las ráfagas de ametralladora fueron disparadas casi a quemarropa. Hermes Quijada, que era este jefe de Estado Mayor Conjunto, el año siguiente, en 1973, fue muerto a balazos por un miembro del ERP desde una motocicleta. El miembro del ERP también cayó muerto en ese episodio por los disparos que le hizo el chofer de Hermes Quijada. También dijeron, los militares se lavaron las manos, la NUCE se pretendió lavar las manos, siguieron sosteniendo durante muchísimo tiempo que había sido un nuevo intento de fuga. Horacio Mayorga, que era el jefe de la aviación naval, dio un discurso en la misma base Almirante Sar, leo textualmente lo que dijo: no es necesario explicar nada. Debemos dejar de lado estúpidas discusiones que la Armada no tiene que esforzarse en explicar. Lo hecho, bien hecho está. Se hizo lo que se tenía que hacer. No hay que disculparse porque no hay culpa. La muerte está en el plan de Dios, no para castigo, sino para la reflexión de muchos. Como si los muertos pudieran reflexionar. Bueno, todo indica que la matanza, aunque no haya habido órdenes por escrito, fue un hecho planificado y decidido por los máximos jefes del gobierno de aquel entonces, la NUCE como no solo jefe del ejército, sino comandante jefe del ejército, sino presidente de la nación, presidente de facto, y los otros miembros de la Junta Militar. Muchos años después, la NUCE, en un libro que se llama Mi Testimonio, siguió sosteniendo la versión de la búsqueda del nuevo intento de fuga. Pero es interesante conocer los nombres de quienes tuvieron a su cargo directamente la ejecución por ametrallamiento, y esos fueron primero un capitán de corbeta que era el subjefe de la base Almirante Sar, espera que lo estoy buscando, se llamaba Luis Emilio Sosa. Había también un Roberto Bravo, No. Roberto Bravo, y un cabo primero, Manarino, algo por el estilo, el apellido. En el año 2012, estamos hablando de muchísimos años después, Sosa, Mandarino o Mancarino, como se llamase, y otra persona más fueron condenados a prisión perpetua. El único que no fue condenado porque en el 73 se escapó y se fue a vivir a Estados Unidos fue ese que mencioné, Roberto Bravo. Pero un fallo de no hace mucho tiempo, que es un fallo de un tribunal que no era penal, era un fallo de índole civil que lo condenó a una indemnización, abrió la puerta porque se pidió insistentemente la extradición de Bravo y de Estados Unidos siempre la negó. Pero ese fallo de que estoy hablando, que dispuso una indemnización a cargo de Bravo, abrió la puerta para que se pueda volver a pedir, con un éxito incierto por supuesto, la extradición para que sea juzgado en el país, porque fue el único que quedó impune de todos esos asesinos. Uh-huh. Bueno, hasta aquí los hechos de aquella masacre de Trelew. Sí, Edu, cuando se habla de la masacre de Trelew, de los fusilamientos después y demás, digo, se ha constituido en el seno de la sociedad como un hito, digamos, histórico, digamos, ¿no? de represión por parte del Estado, en este caso del gobierno militar, digamos, pero también es una bandera de casi todos los movimientos populares que
peronistas y demás, obviamente, ¿no? Cuando se hizo la condena en el 2014, en el 2012, se declaró este crimen como crimen de lesa humanidad, Ah, mirá, mirá. que es de los pocos casos que hay declarados como crímenes de lesa humanidad, algunos hechos ocurridos fuera del periodo de la, del golpe del Sí, 76, digamos, ¿no? sí, sí. Porque si bien acá también estábamos en una dictadura militar, eh, toda dictadura militar es espantosa, pero esta no fue nada comparada con lo que vino Ah, después en pero el fue la 76. antesala, Pero ¿no? fue efectivamente, efectivamente. Porque, Esto sirvió como, digamos, fue una especie de globo de ensayo de lo que después iban a exacto. hacer a grandísima escala. Sí, sí, claro. Digo, entendiendo también el contexto, ¿no? Un contexto de mucha lucha popular, de mucha represión estatal, ¿no? Y digo, cuando uno se va a esos años, digo, está muy cercana a lo que fue la Revolución Cubana, digo, la muerte del Che en Bolivia, Sí, el Cordobazo, el Mayo francés, donde el rol protagónico de la clase obrera, del movimiento obrero, movimiento estudiantil, campesinado en su conjunto, digamos, era un actor sumamente importante en esos años, digamos. Hoy lo es también, digo, ¿no? Pero en esos años era, hablemos de la Córdoba con la CGT de los argentinos, digo, cómo también el Estado empieza a, digamos, en este caso militares y demás, empieza a tomarse una política de apresar a quienes ellos dicen los líderes de los movimientos en lucha. Ahí surgen en aquellos años también montoneros, como que se avanza mucho más en lo que es la lucha armada, digamos, que empieza a discutirse entre la lucha armada y la lucha obrera, digo, tiempos muy particulares de la Argentina, digo, donde una de las primeras respuestas centrales del Estado, principalmente de los militares, es esto, encarcelar, digamos, y ante cualquier tipo de situación, fusilar, matar, sin ninguna pregunta. Como decías vos, años después, 3, 4 años después, a gran a nivel. muchísima mayor Ujú, escala, esto se, se reprodujo, pero a un nivel ujú, infernalmente superior. Sí, lo sintomático, digamos, de ese momento es que si uno analiza toda la historia anterior eh, de las represiones, porque también hubo masacres en ujú. otras épocas. Hace poco salió este, un juicio por la matanza de Napalpí Napalpí es sí, otro de los Chaco, casos claro, declarados el delito de lesa humanidad. claro. Después está el caso de los fusilados de la Patagonia, ¿no? Eh, eh, pero fueron directamente fusilados. En cambio, lo que cambió y que después lo repitieron en varios casos más, es que eran presos, a presos, más allá de que del castigo que quisieran darles por el hecho de su fuga, eh, eran presos en el momento en que son asesinados, ¿no? Es decir, que el hecho de ser apresados no daba garantía de vida para aquellas personas que eran víctimas de esta represión. Por lo tanto, empezó a, como dicen ustedes, es parte de un cambio de metodología que sucede en, en toda América, este, que donde también eran años convulsionados, eran años de dictaduras, este, y que bueno, este fue un caso este, que como lo sé por, por, por distintas causas, se repitieron hechos donde
tomaban una cantidad de, de presos, ¿no? Que eran presos reconocidos, no eran desaparecidos, y después de ser fusilados, ponían la excusa de que fue en relación a un intento de fuga. Así que bueno, lo recordamos porque fue el comienzo de la gran represión que después sufrimos en la época de la dictadura de Videla, Viola y demás, que continuaron, bueno, que iniciaron todo un proceso histórico lamentable en la Argentina, donde impusieron la figura del desaparecido. Así es. Y es necesario recordar permanentemente estos hechos. Por Sí. eso este bloque totalmente dedicado a la masacre de Trelew.